Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos una vez más a La Ratica de Skinner, el lado B de la psicología. Hoy tenemos, como siempre, un episodio muy especial, pero antes que nada quisiera saludar a mi buen amigo y gran y querido colega, el Gran Susurro. Mucho gusto, chamo. Un placer estar aquí con usted y desde lo formal y lo... No me sale No te porque yo sale, lo no que te quiero sale. es saludar a nuestro amigo Federico Lang, que no solo nos ayuda en sonido, no solo es la voz en off, sino que tiene una profesión muy especial el día de hoy. Es apeador profesional de jocotes. ¿Cómo lo Bueno, oye? muchachos, ese es mi trabajo de temporada, eso sí. Ah, muy bien, muy bien. No tiene batas, pero muchos jocotes más adelante, ¿verdad? Es un Entonces, hombre de es un jocotes. hombre de jocotes. Chamo, el caso de hoy, a ver, ya poniéndonos serios, es un caso serio, es un caso denso y es un caso que tiene que ver con la importancia de la niñez, sobre todo, ¿verdad? Esa Sí, importancia de figuras de la autoridad en el desarrollo del individuo. sí, la niñez es una de las etapas más complejas de nuestro desarrollo psicológico y mental. Es en esta etapa donde creamos nuestra personalidad y creamos los mecanismos psicológicos que nos hacen vivir en sociedad. Como explicamos en episodios anteriores, como el del niño salvaje de Aveyron, sin estimulación y contacto con otros seres humanos, un niño nunca podría crear socialización. Y sin socialización, un niño nunca podrá ser lo que conocemos como un ser humano, Y mentalmente hablando. claro, y la pregunta acá es, ¿qué sucede con un niño cuando es expuesto constantemente a diversas formas de abuso? Pero en esta etapa donde se desarrolla la socialización, ¿qué Ujú. pasa cuando un niño es abusado constantemente? ¿Qué pasa cuando un niño es... eh, Claro, abusado mental, física, sexualmente. eh, ¿Qué resultado? En realidad, eh, la respuesta a este interrogante es poco precisa. Esto se debe a que los casos donde este tipo de abuso se da en tempranas etapas de la vida son muy poco documentados. Es decir, no estamos diciendo que no existan, existen. Ujú. Eso es lo peor, sí existen. Y se sabe también que que han existido porque han sido documentados. A lo que nos referimos, tal vez, chamo, que le quede claro a quienes nos escuchen y nos ven, es que, a ver, después de un abuso van a haber consecuencias. Lo que no queda definido es qué tipo de adulto va a ser ese niño que fue abusado, ¿verdad? Eso es Exacto, lo que queremos aclarar. Todo exacto. abuso tiene una consecuencia, pero no podemos llegar a conclusiones de que por abuso se va a desarrollar psicosis o por abuso se va a desarrollar depresión. Es toda una gama de situaciones y de variables que juegan y la psicología no lo puede definir con tanta exactitud. Claro, y muchos de los estudios que se han dado a este tipo de situaciones muy particulares de las que estamos hablando, donde en esta etapa de desarrollo de la mente, más o menos entre los 0 y los 6 años, eh, los estudios que existen son muy poco documentados. Pero bueno, sí se ha tratado de hacer un análisis, ¿verdad? De los casos. Se ha tratado de buscar como esa guía, analizar casos de abuso, ver qué consecuencias tienen y va como en esa línea. Fede, ¿qué te Muchachos, parece? ¿Qué te parece hasta ahora? lo que me parece es que me está dando miedo. O sea, yo estoy escuchando abusos en niños, cosas Ujú. que son difíciles de hablar, pero me imagino que documentar también, pero de temas delicados y temas que a mí en lo personal, pues me indigna cuando se juega con los chicos. Claro. ¿Qué me van a contar hoy? Sí, hoy es el caso de Beth Thomas, chamo. Sí, hoy vamos a hablar, como dijiste, del caso de Beth Thomas, a quien los medios de Estados Unidos la llamaban, tengo que decir, injustamente la niña psicópata, y que actualmente su caso se estudia como ejemplo de un tipo muy específico de trastorno y de cómo los abusos durante la niñez pueden repercutir gravemente en las personas, eh,
no solo que a la hora de crecer, sino en las personas que rodean a estos niños. O sea, si me voy a enojar hoy, mejor voy y me hago un tecito para estar calmado. Vea, que sean 3 test, Fede, porque el caso sí viene muy denso, viene con muchas injusticias también hacia Beth directamente, y ya Chamu nombró una, mal llamada la niña psicópata por los medios. Empecemos con la historia. En 1984, luego de 12 años de matrimonio, Tim y Juliette Tennant deciden adoptar. Tim era un pastor metodista y su esposa una dedicada ama de casa. Ambos, a pesar de no poder tener hijos y decir de que se sentían felices de esta forma, deciden ampliar la familia. Adoptan a Beth y a Jonathan Thomas. Beth tenía 19 meses de edad y su hermano 7 meses de edad. Eran unos bebitos, estaban pequeños. A los nuevos padres les informaron muy poco sobre el pasado de los niños y solo les dijeron que ambos estaban saludables. Al poco tiempo, Beth empezó a comportarse de una forma extraña. Beth empezó a contarle a sus padres adoptivos que tenía pesadillas donde un hombre se le arrojaba encima y la lastimaba con partes de su cuerpo. Con el tiempo, Beth empezó a tener comportamientos violentos. En una ocasión encontró un nido de pájaros y a pesar de que su madre le dijo que no los tocara, Beth aplastó con sus manos a cada uno de los polluelos hasta matarlos con sus puños. Ella empezó a torturar y lastimar a las mascotas de la familia. Antes de los 6 años, en un momento, ella fue encontrada golpeando repetidamente a su hermano Jonathan contra un piso de concreto repetidas veces y de forma violenta. Su hermano debió ser llevado al hospital para ser suturado. Ella le dijo a su madre que deseaba con eso matar a su hermano. Estamos hablando de 6 años de edad. A las semanas, Beth empezó a hablar públicamente de que quería matar a su hermano y que deseaba apuñalear a sus padres. El comportamiento sexual de ella, a pesar de su edad, era completamente inapropiado para la edad. Se masturbaba en lugares públicos y se introducía objetos en la vagina para masturbarse. Era tal la compulsión sexual que ella llegó a lastimarse haciendo sangrar su área vaginal. En otras ocasiones, la niña esperaba que cayera la noche e iba a la habitación de su hermano para golpearlo en el estómago, le clavaba alfileres para hacerlo sufrir y lo acosaba sexualmente. Le apretaba el órgano sexual al hermano, se lo estiraba, se lo apretaba con ambas manos y lo pateaba. Lo alucinante, para ponerle un adjetivo de este caso, es que ella nunca escondía los hechos, sino que narraba con mucha naturalidad lo que quería hacer. Su comportamiento era indiferente y no parecía tener empatía por otras personas. Sus padres empezaron a temer por sus propias vidas cuando la pequeña empezó a amenazarlos con matarlos mientras dormían. Así que por las noches, los padres, como medida de seguridad, debían de cerrar la puerta de la menor por fuera para evitar alguna situación tanto con ellos como con su hermano. En una ocasión, la madre, Julie, se percató que hacían falta unos cuchillos de la cocina. Ella los buscó y no los encontró. No quiso poner en alerta a su hija de que sabía que faltaban cuchillos, así que no dijo nada. Un día por la mañana, Beth le dijo a su madre que ella sabía que estaba buscando los cuchillos y con una voz amenazante le dijo que con esos cuchillos la pensaba apuñalear y a su esposo y quería también matar a su propio hermano. Los padres adoptivos, asustados e incapaces de tener paz en su propia casa, buscaron ayuda para su hija. Ok, pero ¿qué edad tenía ella cuando sus papás buscaron ayuda? Digo, es que todo esto es bastante impactante. Beth tenía 6 años. Estos eventos se incrementaron a los 6 años de edad, pero ya tenía 4 años de presentar ciertas características, ciertas conductas. Sí, estos comportamientos tenían más o menos 4 años desde que ella fue adoptada y eso se había ido incrementando hasta llegar a los 6 años. ¿Pero existe alguna explicación para esto? O sea, ¿acaso la niña era de verdad una psicópata?
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la palabra psicópata es en realidad una clasificación muy fuerte, querido Fede. En este punto, pues hablar de psicopatía es un tema muy largo y lleno de detalles. Para eso vamos a dedicar varios programas y con varios, ya los tenemos planeados, serían más o menos unos 3 programas. Em, pero yo no podría decir que ella fuera al menos no comparto lo que muchos psicólogos, incluso los medios, dijeron en su momento de que esa etiqueta de que ella fuera una psicópata. Sí, de esto vamos a ahondar también un poquito el por qué, las razones de que sea una psicópata, no nos parece, por lo menos a nosotros dos, eso lo compartimos, una realidad. La única realidad que vamos a ver también es que su comportamiento, chamo, es el resultado de algo más. Sí, los padres pasaron por varios especialistas y psicólogos. Ninguno de ellos les dio una adecuada explicación eh, a ambos, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo, pero sí lograron apuntar de que habían signos de abuso sexual y físico hacia Beth antes de que ella hubiera sido adoptada. Llegó a la vida de los padres y de Beth un doctor de apellido Magid, un psicólogo clínico especialista en el tratamiento de niños víctimas de severos abusos sexuales, traumatizados y durante los primeros años de vida, sobre todo era en lo que se enfocaba a él. Eh, en esos periodos no se establecen lazos afectivos con otras personas, es importante tenerlo señalado. El doctor trabajaba con niños que no podían, ojo, eso me parece relevante, con niños que no podían aceptar amor, que no tenían conciencia y que podrían herir, incluso matar sin remordimiento a otros. Sí, el doctor Ken Magid era Ujú. un especialista en este tipo de niños. Em, la entrevista a Beth fueron grabadas Ujú. y luego ayudaron a generar una serie de documentales al tema y estudios. Y lo que descubrió este psicólogo sobre las causas y los efectos del abuso sexual es objeto de estudio actualmente en muchas universidades y facultades de psicología. En las entrevistas que quedaron grabadas, Abed, ella empieza a narrar que deseaba matar a sus padres, que había matado animales que merodeaban la casa, no le importaba si eran mascotas o no de los vecinos. Narró que una vez iba a matar a su hermano, que estaba dispuesta a hacerlo, que iba decidida a hacerlo, pero cuando llegó a cometer el acto, en ese momento llegó su madre adoptiva y no pudo hacerlo. Ante todos estos hechos que ella misma iba relatando, Beth reconoció no sentir remordimiento ni culpa. Su tono de voz ante sus declaraciones era frío y calmado, como si estuviese explicando cualquier anécdota. Preguntada sobre el motivo por el cual actuaba de esta forma o por qué ella hacía este tipo de cosas, respondía que quería hacer sentir a todos los que la rodeaban, sentir como a ella le hicieron sentir en el pasado, todo lo que su padre biológico le hizo. Qué fuerte. Estamos hablando de que ella tenía 6 años, 6 años. ¿verdad? Suave. No han dicho qué hizo el padre biológico, pero tengo un poquito de miedo a preguntar qué fue lo que hizo. Ok. Aquí en esta parte, por motivos obvios y porque estamos hablando de un caso muy denso, no vamos a hacer una descripción detallada. La vamos a omitir en esta ocasión de lo que hizo el padre biológico, pero de una forma muy rápida sí vamos a hacer un repaso. Sí, Beth nació en 1982. Al año de edad, su madre muere y su padre biológico, un hombre que era violento y perturbado, toma a los hermanos. El hombre de forma negligente no los cuidaba, pasaban siempre sucios, llenos de sus propios desechos biológicos, no les daba de comer. Beth, siendo una bebé prácticamente, podía pasar días comiendo solamente de una caja de cereal mientras su hermana lloraba de hambre en la cuna. El hermano de Beth pasaba días completos con el mismo pañal y en la misma posición, lo cual hizo que su cabeza se deformara y quedara la parte de atrás completamente plana. Para empeorar todo eso, el padre
empezó a violar de forma violenta y reiterada a Beth hasta que fue rescatada por los servicios sociales de Estados Unidos en febrero de 1984. Yo Tenemos que sí. recalcar que Beth, en el momento de los abusos, tenía un añito de edad. Eso es terrible, digamos. Esto es una película de terror. Pobre niña. Sí, Fede, es bastante denso, como te decíamos. Beth vuelve a entrevistas, ¿verdad, chamo? Sí, volviendo a las entrevistas con el doctor Magui, él le preguntó a Beth si ella era consciente de que estos actos producían sufrimiento a las personas que la rodeaban. Eh, Ella admitió con mucha serenidad y calma que sí, que ella sí lo sabía, que ese era precisamente lo que ella deseaba. El móvil, por decirlo así. Debido a las entrevistas con el doctor Magid, decide internar a Beth en un centro especializado para niños con distintos trastornos de comportamiento y el diagnóstico es trastorno reactivo de apego. Bueno, aquí voy a dejar el shock de un lado para contarles que el trastorno reactivo de apego es una enfermedad poco frecuente, pero grave, en la cual un bebé o niño pequeño no establece vínculos saludables con los padres o las personas encargadas del cuidado. Ese trastorno puede manifestarse si no se cumplen las necesidades básicas del niño en cuanto a comodidad, afecto y nutrición, y si no se establecen vínculos estables de cariño y cuidados con los demás. Sí, es importante aquí siempre ver la perspectiva de la psicología, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra trastorno significa que altera las funciones de los procesos mentales O o cognitivos. cognitivos totalmente. La palabra reactivo en psicología significa la persona se controla cuando es observada por otros. Es decir, quiero hacer algo, pero al ser observada me No, puedo ajá. controlar, lo voy a hacer cuando no me observen. Y la palabra apego en psicología se refiere a los vínculos de orden emocional hacia otras personas, es decir, cómo se expresa el amor, la ira o los celos. En este caso, en específico, es una persona que no demostraba su cariño de ninguna forma. Es importante señalar que hay trastornos de origen biológico y otros que ocurren por factores externos. En este caso, fue por un factor externo. El trastorno reactivo de apego tiene tratamiento y eso fue lo que se le empezó a dar a esta niña. En abril del 89, la niña fue llevada a una residencia especializada con niños que tienen trastorno de apego, que son un peligro para sí mismos y para terceros. La terapia consistía en imponer extremas restricciones. Beth debía pedir permiso para todo, incluso para beber agua o ir al baño. Parte del objetivo era empezar a reconstruir la autoestima de Beth para que su autopercepción como persona empezara a adquirir un valor. Era un entorno controlado, totalmente. Beth empezó a tener signos de mejoras y hasta comenzó a desarrollar una diferencia entre lo bueno y lo malo, que esto era algo que estaba muy ausente, ¿verdad? En toda la historia que hemos narrado, no veía mal el deseo de querer matar a su hermano. Sí, y que esta es una de las grandes diferencias, eventualmente lo podemos conversar con las personas con cierto tipo de psicopatías. La niña, por decirlo así, su primera gran mejoría fue empezar a hacer esta diferenciación entre lo bueno y lo malo. Claro, es un ser en desarrollo, eso tenemos que tenerlo muy claro. En la edad en la que se encuentra, lo mencionamos al inicio, es un tema de socialización y su socialización está totalmente afectada por un tema de abuso también. Como parte de su proceso de tratamiento, en el centro especializado también ella debía de darle de comer a varios animales en una granja y esto empezó a generar frutos positivos, porque al tener contacto con estos animales ella empezó a generar afecto, algo que tampoco se le veía. Empezó a reír, empezó a interactuar con otros y empezó a incluso abrazar de forma cariñosa a su terapeuta. Poco a poco, Beth comenzó a tener más contacto con otros niños y fue enviada a la escuela, se hizo amigos en la iglesia y empezó a participar en un coro. Ya podemos decir que estaba integrada a la sociedad.
A los meses de la terapia estructurada, la niña empezó a expresar emociones y empezó a expresar arrepentimiento de lo que hizo a su hermano. Comenzó a llorar, que hasta ese momento no lloraba. Y logró expresar el dolor de lo que su padre biológico le hizo a ella y poder sentir vergüenza por las amenazas que ella le había provocado a sus propios padres adoptivos. Las autolesiones dejaron de darse, dejó las conductas sexuales inadecuadas y empezó a pedir perdón a quienes había hecho daño. El paso más importante es que logró expresar entre lágrimas el dolor de su pasado. O sea, estamos hablando de una niña de 6 años que recibió abusos antes de ser adoptada. Antes de los 19 meses, ¿verdad? Que entre lágrimas pudo expresar el gran dolor que ella albergaba en su interior y poder mostrar su dolor de una forma saludable hacia otros. Pasaron varios años en este tratamiento, en este internamiento, pero al final Beth lo logró. Dígame que usted tiene un final feliz. Dígame que tiene un final feliz. En realidad, Fede, si bien ha sido una historia incómoda, triste, podemos poner muchos adjetivos, esta es una historia con un final feliz. Sí, según la biografía de ella, que está en internet y que todo el mundo puede observar, ella se volvió enfermera especializada en cuidados intensivos neonatales, graduada de la Universidad de Colorado. Ella, Beth, junto a su madre adoptiva, fundaron la ONG Attachment, dedicada a ayudar a niños con trastorno reactivo de apego. En el 2007 lanza su libro Más que un hilo de esperanza, en el que cuenta su historia para ofrecer un mensaje de esperanza a quienes sufren trastornos de apego o tienen familiares en esta situación. En el 2010 ganó el premio a la enfermera del año y sus compañeros de trabajo la definen como una persona con paciencia sin fin, cálida, cariñosa y con un increíble sentido del humor. La historia de Beth nos debe de responsabilizar a los psicólogos en el manejo adecuado y meticuloso de un diagnóstico. Los medios ponían en los titulares la niña psicópata, cuando en realidad ella no era una psicópata. Eso lo vengo diciendo desde el inicio del programa. Además, que por cuestiones éticas es muy poco probable que a un menor de edad se le diagnostique con algo tan grave. Es muy raro y menos que se le señale de forma pública. Es altamente irresponsable que un medio le ponga un calificativo de este tipo a un menor de edad. Tenía 6 años y le decían los medios la niña psicópata. Chamo, hablemos de ese tema de la edad. 15 años, ¿verdad? Es lo que hay casos que sí se pueden hacer referencia hasta después de los 15 años de edad. Sí, usualmente en el manejo psiquiátrico y psicológico el diagnóstico no queda en piedra, no queda en firme, por decirlo así, antes de los 15 años. ¿Por qué no se le da una etiqueta a través de un diagnóstico? Por lo mismo, porque se vuelve una marca que puede acompañar al niño por toda la vida. Aparte de que eso lo puede marcar la mente, y más la mente de un niño, que es una mente en desarrollo, es una mente en construcción, puede cambiar y puede enrumbarse en la gran mayoría de los casos. Entonces, ponerle una etiqueta o ponerle esta marca puede más bien producir daños muy graves en una persona. Lo que sucede aquí fue un acto irresponsable de decir la niña psicópata a una pequeña de 6 años, que no está cumpliendo ni con ningún parámetro desde el tema médico para tener ese tipo de diagnóstico, mucho menos psiquiátrico y psicológico. También ante posibles casos de abuso sexual a menores y a cualquier tipo de personas, denunciar, ir a las autoridades correspondientes y hacer la denuncia adecuada y no tener miedo, porque eso puede hacer la diferencia en que una persona pueda llegar a tener una vida adecuada a no tener una vida del todo. Y como vemos en este caso, que fueron rescatados, a pesar de que fueron 19 meses con Beth, ella pudo haber tenido una vida y un desenlace completamente diferente. Totalmente diferente. Me encanta la responsabilidad de sus padres
de buscar ayuda profesional y vea que al final es una historia con final feliz, que a como está enrumbado de no haber recibido esa ayuda, la historia tal vez sería totalmente diferente. Fede, ¿qué te pareció este caso? Este caso me pareció muy, muy impactante, pero por otro lado creo que deja clarísimo que un buen acompañamiento psicológico puede hacer el cambio en la vida de una persona. Muy Así bien, es. muy bien, esa es la idea. Chamu, Eh, hemos les- terminado este episodio. Decirle a la gente que nos visite en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok como la Ratica de Skinner. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. Que nos den seguir porque nos está yendo muy bien. El recibimiento ha sido muy bonito y leemos todos los comentarios que nos escriban. Les agradecemos nuevamente a todos nuestros escuchas por el gran valor que nos dan y les agradecemos también de parte de nosotros por escucharnos. Chamo, nada más para hacer un paréntesis. Nos están escribiendo muchos profesores que están utilizando los capítulos para dar lecciones. La verdad, eso nos llena mucho. Gente que está utilizando la información que se está brindando desde acá. Tratamos de que la información sea una herramienta de divulgación científica y muchas gracias de verdad por expresarnos ese tipo de apoyo y que les esté sirviendo. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Pura vida. Chao.